Gracias por la invitación a presentar esta pequeña conversación que introduce de cierta manera el curso que yo doy, el taller de diseño de exhibiciones en el diplomado de diseño de espacios expositivos o museografías, como también se llama, ¿no? Voy a compartir una presentación para empezar. Ok, me confirman que todo está corriendo bien. Sí, Se ve bien. Sí. bueno. Muchas gracias por participar también en esta conversación. A todos los que se conectan hasta ahora. Yo actualmente estoy en Berlín, sí que estoy con un desfase horario. Sí, estoy más oscuro acá, pero la, la, la charla se llama Ensamblar ideas y desplegar contenido, o el ensamble de ideas y el despliegue de contenido, que tiene que ver con dos operaciones básicas en el diseño de una exhibición en un espacio llamado convencional o una institución, o institucional más bien, que tiene que ver cómo se conectan las ideas con una exhibición. La idea, distinto tipo de ideas, ¿no? Como lo que el contexto de un país, contexto cultural, social, político, distintos, y cómo eso se ensambla y finalmente desencadena una experiencia habitable en un espacio de exhibición. A mí me gusta partir hace rato, hace un tiempo ya, mis presentaciones con esta cita de Laura Jane Smith, que es una antropóloga australiana, que dice que el patrimonio no es solo la cosa, el sitio o el lugar. El patrimonio son los procesos de creación de sentido y representación que ocurren cuando se identifican, definen, manejan, exhiben y visitan lugares o eventos patrimoniales. ¿Por qué es importante para mí esto? Como casi un mantra. En un espacio de exhibición institucional se trabaja con patrimonio, o se crea patrimonio también. No solo se exhibe, también uno está creando patrimonio, y esa conciencia es importante entenderla, de que una exhibición es una creación de un patrimonio o una valoración o una resignificación de un patrimonio. Puede ser patrimonio desde un cuadro, un mata, una piedra arqueológica, o arte contemporáneo, o un documento, una fotografía familiar. Ustedes determinan qué es lo que es patrimonio. Eso no está definido. Y como un momento de acción, como una exhibición, es un momento clave en esto. Y esa es la complejidad en la que estamos metidos, es la complejidad que también quiere abordar el diplomado y el taller, y como entender cuál es el problema primero. Entonces, siempre yo me demoro más tiempo en la creación del problema y la conceptualización después viene la resolución. Pero lo importante es el problema, y el problema de esta presentación y del curso que yo hago del taller tiene que ver con crear sentido. Una exhibición es una herramienta de crear sentido. Eso es fundamental. Esta es una imagen de Aby Warburg. Aby Warburg creó en 1800 lo que se llama el Atlas Memosine. Y a partir de esta creación del Atlas Memosine se empieza a usar montaje en las exhibiciones de los museos. El término montaje, pero en su complejidad como más conceptual también. El montaje de distintas imágenes de distintos momentos históricos que van dialogando entre ellas y van creando un sentido particular. Son memorias, son relatos, son historias, son recuerdos, son emociones. Es todo eso junto. Eso crea un montaje. Memorias personales, memorias colectivas, distintos tipos de emociones, y que gatilla una experiencia al ver esto. Gatilla emociones. O sea, eso es lo... Y la segunda complejidad de esto, con esta idea del montaje, como montaje de ideas, de emociones, de memoria, de recuerdos, bueno, es la segunda complejidad, que esto está ubicado en un espacio que se llama museo.
en un museo. Este es el Museo Altes Museum en Berlín de Schinkel, y es una fotografía después de la Segunda Guerra Mundial, no del estallido social, cualquier circunstancia, cualquier similitud es un alcance nomás de imagen. Eh, Está dentro de un museo, y el museo es un espacio simbólico por definición, es un espacio que crea sentido para un país, para una región, para un barrio, para un pueblo, para un grupo humano, distinto, es un espacio básicamente simbólico de creación de sentido. Entonces, tenemos dos problemas, tenemos una exhibición o un montaje, y un montaje que además está dentro de otro espacio simbólico que es un museo, y que ese museo dice cosas, insisto, hay diferentes escalas, escalas globales, nacionales, sobre todo nacionales, que es como se crean los museos, ¿no? En el siglo XIX, en la creación, la consolidación de los Estados-nación, los museos como construcción de imaginario de un país, recordando Historia Natural, o el Museo Nacional, como se llama originalmente, de Chile, que invita a los naturalistas, Claudio Gay, Felipe, a crear este imaginario del nuevo país que se estaba creando acá en el extremo sur del mundo. Entonces, esas dos cosas son cosas conceptuales que son básicas de entenderlas, y el museo tiene que estar en diálogo con una sociedad, tiene que estar en permanente diálogo con esa sociedad que es dinámica y que va cambiando. ¿Cuál podría ser un problema de la institucionalidad hoy día y el estallido social? Es que al parecer la sociedad fue más dinámica y más rápida de lo que fue capaz de absorber y expresar un museo o una institución. O sea, eso es como una pregunta, ¿no? Como que puede quedar abierta. Y como espacio simbólico, institucional, bueno, la historia de los museos es bastante larga, tampoco la voy a relatar yo acá, pero me gustaría señalizar el Pompidou en París también como un hito muy importante, como se entiende que en la construcción de este museo, un ícono para la ciudad, el edificio más alto, digamos, de París, que sube a lo menos 2 pisos del horizonte, además de la iglesia. Bueno, después se construyó la Défense y son más altos, pero es un edificio que adquiere un rol simbólico en la ciudad, un París moderno, el París digamos, este museo se construyó en los 80, del high-tech, la creación del high-tech. Richard Royer y Renzo Piano son los arquitectos. Y como espacio simbólico, esto es importante entenderlo, el museo atrae y reúne distintas obras de arte. Podríamos hablar del urinario de Duchamp, que cambia la historia del arte al instalar un urinario dentro de un museo. Duchamp lo entiende todo ahí, más allá que hoy día se está adjudicando esa obra a una baronesa, pero la obra no es el urinario, la obra de Duchamp es instalar el urinario en el museo. Esa es la obra, porque es la creación de sentido, no es el urinario en sí mismo, el urinario es un objeto, pero Duchamp decide instalar ese urinario dentro de un museo. Y ahí cambia la historia del arte, cambia la historia de los museos también. El ensamble, ¿no? Ese es el ensamble de ideas que hablo, el ensamble de ideas. O esta imagen que muestra al artista Gordon Matta Clark, hijo de Roberto Matta, artista neoyorquino de los años 70, muy importante, y que hace esta obra que perfora un edificio en ruinas que se está demoliendo porque se está construyendo este gran museo, el Pompidou. Hace esta obra que se llama Conical Intersection, que crea una perforación en un viejo edificio. Esta es la primera obra del Pompidou. Ese es el valor. O sea, el Pompidou, antes de terminarse, se instala una obra ya en él. Insisto, un museo, y aquí vamos un poco al MoMA, un museo de arte moderno, que hace su primera exposición de no arte moderno, sino de arquitectura espontánea, arquitectura sin arquitectos, vernacular también le llaman, de Rudowski, que es un curador, un historiador, que lo invitan a hacer esta exposición dentro del MoMA, y que instala el arte popular o la arquitectura popular o la arquitectura sin arquitectos dentro de un espacio museal.
Porque es un discurso ahí ven el año de 1964, que se están cuestionando los discursos clásicos de los museos. Insisto, el museo es un organismo vivo que tiene que dialogar con lo que está pasando en la sociedad. El museo no es el edificio. El edificio es un contenedor de una institución que dialoga con la sociedad. Y el museo mismo es un ente que está vivo, tiene una historia, tiene una trayectoria. Y este es un momento notable de la historia del MoMA porque es la primera exposición, digamos, de no arte moderno, y que muestra este tipo de fotografía de distintos ejemplos a nivel del mundo, de arquitectura realizada sin arquitectos. En este montaje también bastante, y aquí empieza a dialogar ya el contenido con el montaje y con el diseño de la exhibición. Este montaje que en el fondo las personas interactúan con él y las personas son parte del diseño. Uno ve una fotografía y en un recuadro ve a las personas mirando otras fotografías y empieza a ser parte de esto. Empieza a ser también una arquitectura habitable, la misma exhibición, y no solamente un soporte para exhibir un contenido, sino la exhibición se transforma en un espacio simbólico. Aquí hay otras imágenes también como para entender esta relación entre el montaje, cómo se usa el montaje, la experiencia de él y el contenido de lo que exhibe el montaje. Esos son elementos importantes que por lo menos para mí son importantes de pensar, insisto, muy simples quizás, pero son esos ensambles los que me interesa a mí cuando yo trabajo, entender, analizar y diseñar a partir de eso. A diferencia de otras experiencias, o de otros modos de diseño o de diseñar otras cosas, el diseño es dibujo, bueno, el dibujo, la palabra diseño viene de dibujo, un dibujo con reflexión. Este es un diseño que trabaja con esas ideas detrás. No es solo un diseño, digamos, pensado funcional. Hay ideas, hay conceptos que son importantes, a mi modo de ver, tratar de entender y expresar. Y aquí les muestro un primer caso diseñado por mí, se los voy a mostrar muy brevemente para no alargarme tanto, pero es la exposición que la Biblioteca Nacional de Chile celebra sus 200 años. Me invitan a participar como un proyecto completo que nos tocó, armé un equipo, trabajamos con un equipo, mucha gente, diseñadores, también otros arquitectos, con los propios curadores de la Biblioteca Nacional, pero me invitaron y me tocó diseñar tanto la exhibición como un libro que está asociado a la exhibición. La exposición se llama La memoria que nos une, y la primera visita a la Biblioteca Nacional me mostraron como todas sus entrañas, todos sus espacios cerrados, las bodegas del libro, donde está el diario El Araucano que se está desarmando. Todo esta una memoria que la Biblioteca Nacional, como edificio del siglo XIX, está diseñado de cierta manera para contener y guardar todos los volúmenes y los archivos, las colecciones de la Biblioteca Nacional, patrimonio de todos nosotros, pero que están guardados, que no se pueden exhibir. Por otro lado estaba este salón que se le había llamado Bicentenario, que está al centro, con una gran bóveda, con una arquitectura preciosa, pero con una lamentable intervención de arquitectura al medio, con un cuadrado. Y la propuesta, trabajando con ciertas referencias además de artistas contemporáneos como Sol Levitt, y mirando todo este sistema de clasificación de la biblioteca, que es la imagen superior derecha, que son los numeritos con que se clasifican los libros, pero empezamos a entender esta reiteración de la grilla de clasificación y orden y archivo en muchos elementos. Entonces la propuesta fue diseñar una grilla que permitiera acoger los distintos contenidos que fuimos trabajando con la curadora Carolina Tapia de esta exhibición. Una grilla que aquí ven, aquí es una línea de 25 metros que está en la Galería Cristal, y que las imágenes y todos los distintos contenidos se iban ordenando de manera de mosaico unas con otras, pero siguiendo siempre el orden de la grilla regular. Aquí hay un zoom para que puedan entender un poco cómo iban interactuando los distintos contenidos, con un trabajo enorme del diseñador,
y que finalmente termina en esto, que es lo que estoy hablando, como la grilla que representa el archivo, la memoria, que es un espesor, que es esta memoria que nos une, empieza a interactuar con cada una de las imágenes y los distintos elementos que se fueron seleccionados para exhibir. Las cédulas también, aquí la ven, las cédulas son las fichas de obra que identifica cada cosa. Pero aquí está esta idea de la memoria. Y la traducción de la memoria fue esta grilla de madera con un espesor, trabajando muy limpiamente con la arquitectura en este salón, recorriendo esta especie de recinto de vidrio que nada, respondía a una moda muy de los 90 de un tipo de arquitectura, pero que nosotros cubrimos con todo este volumen de madera para recorrer esta exposición, y sin tocar la arquitectura casi, sino que la arquitectura también apareciera sin intervenir esta arquitectura neoclásica. O sea, fue una experiencia, la muestro, sí, bueno, es un proyecto que a mí me gusta mucho personalmente, aprendí mucho este proyecto. Otra experiencia fue una exposición que me tocó diseñar en el Centro Cultural La Moneda, donde trabajo actualmente. Yo empecé a trabajar en el Centro Cultural La Moneda desde el 2010, que me invitaron a diseñar algunas exposiciones. Actualmente estoy de manera estable, con el cargo que Nicole mencionó, subdirector de proyecto. Y aquí trabajamos una exposición de Joaquín Torres García. Y siempre hablo en plural porque el proceso del diseño de una exposición se involucra a mucha gente, hay mucha gente trabajando, no hay un artista creador. Es más parecido a hacer una película a nivel de que hacer una casa. Participan muchos profesionales, curadores, gente que trabaja en los contenidos, arquitectos, museógrafos, diseñadores gráficos, productores, montajistas, y por suerte el equipo del Centro Cultural de la Moneda es excelente y podemos llevar a cabo estos grandes proyectos. Y aquí la conversación con el director y nieto de Joaquín Torres García, que es un gran artista uruguayo, no sé si lo conocen, pero es muy importante, artista moderno uruguayo que creó la vanguardia universalismo constructivo, una vanguardia propia del sur de América, creó la Escuela del Sur, muy importante, sobre todo en el Atlántico. Empezamos a trabajar y cómo hacer una exposición que rescatara esta geometría constructiva, estos ángulos rectos, pero toda la conversación finalmente decantó en esta mesa que construyó el propio Joaquín Torres García, que se transformó en la pieza más importante de la exhibición en la entrada, y que la mesa resumía toda su pintura, toda su teoría en pintura, esta mesa la resumía. Una mesa que él construyó con sus manos y que terminó su vida trabajando en esta mesita. Si se fijan en la planta de la exposición, fuimos replicando la geometría ortogonal, la geometría constructiva, y a través de esta geometría constructiva fuimos distribuyendo las diferentes piezas, tanto juguetes como pinturas propios que realizó el autor. Aquí hay algunas imágenes que pueden ver. Esta es una de las grandes salas, son 600 metros cuadrados. Cómo esta planta, este dibujo plano, digamos, se transforma en este espacio habitable, y en esto también, en los juguetes. Él creó juguetes porque él decía que el futuro del arte está en los niños. Entonces, lo último que hizo en su vida fue crear juguetes. Muy, muy visionario. El futuro está en los niños, yo también lo creo fielmente. Y a partir de eso me gustaría explicar un proceso con un poquito más de detalle, que una exposición que me tocó a mí trabajar en la curatoría junto a Marie Pelioski y Francisco Díaz, arquitecto, trabajar con ellos y además hacer el diseño de la puesta en escena de la museografía. Se llama Casa Chilena Imágenes Domésticas, es una exposición que busca abordar, digamos, es una exposición de arquitectura para el Centro Cultural que se inauguró en marzo del 2020, perdón, en enero del 2020, que lamentablemente duró pocos meses porque tuvimos que cerrar por la pandemia, cerramos en marzo. Que es una exposición que
a partir de más de 200 piezas, busca hacer un relato de lo que es la casa chilena. No la casa de teja y adobe, sino la casa chilena o donde viven los chilenos. Lo que nos interesaba buscar es mostrar las formas de vida de los chilenos. Y eso a partir de la casa, como expresión material de esas formas de vida. No era una exposición de arquitectura de autor, ni arquitectura contemporánea, ni arquitectura de revista, sino una arquitectura, por eso mostraba lo de Rudowski también, de arquitectura sin arquitecto. Aquí hay varios arquitectos involucrados, pero me interesaba más entender la problemática de la casa más que resaltar a un autor en particular. Este es un proyecto que se articuló a partir de 6 capítulos: territorios, densidades, economías, disputas, singularidades y temporalidades. Y cada capítulo tenía 3 categorías dentro de cada. Entonces, si se fijan, son 6 por 3, son 18 categorías y había más de 200 piezas. O sea, era una enorme cantidad de información que había que desplegar en la sala. Y ese era el desafío museográfico, por eso quiero partir desde la problemática curatorial antes, para que se entienda, por lo menos, que lo que yo transmito en el curso, y lo que a mí me interesa como ese traspaso entre la idea y los conceptos y el espacio. Pero hay un involucramiento en estas ideas, porque para entender ese traspaso hay que meterse y si se trabaja con un curador o con alguien que está creando el guión, es importante entender ese lenguaje. Entonces, parte de mi curso también yo explico esa parte, qué es lo que es un proceso curatorial, cómo se construye un guión curatorial, cómo es el diálogo. Y bueno, la exposición se articulaba en estos 6 capítulos que les expliqué. Partía desde los territorios, con la casa vernácula, que es la casa sin arquitecto, la casa adaptada, como en Chile tenemos esta gran cantidad de ejemplos, desde los palafitos o las mingas o estos edificios en Valparaíso, de casas que se adaptan tanto a las condiciones topográficas y geográficas, climáticas. La casa refugio también, como la casa en condiciones extremas, en la Antártida, en el desierto. Después había otro capítulo que era densidades, la casa colectiva, que en el fondo cuando se empiezan a crear estas unidades habitacionales como la Villa Portales, la Villa Frey, como el Estado asume la problemática de la vivienda. La casa seriada, que tiene que ver con la repetición, la repetición de la casa. La casa comunitaria también, como hay los distintos comunidades, cités, conventillos que han habido a través de la historia. Después había un capítulo que se llama Economía, que está la casa y casa, algo que no alcanza a ser casa, pero dado los problemas, el problema de la vivienda, y que el Estado no es capaz ni los privados de absorber y hacerse cargo, ahí está esta solución intermedia. O la casa prefabricada, cuando la industria y la tecnología se involucra en la vivienda. Casa mercancía, todo el crecimiento inmobiliario, los objetos verticales que hemos visto últimamente, mal llamados objetos verticales, o toda la problemática de la inmobiliaria. Después en disputa, este es un capítulo que surgió como lo que hablaba muy al comienzo. Es importante como el diálogo que cuando se desarrolla una exposición tiene con lo que está pasando. Y este capítulo surgió después del estallido social. Nosotros estábamos en pleno proceso de creación del guión de la exposición, y ocurre el estallido social y fue ineludible hablar de ciertos temas que no estábamos considerando. Algunos sí, pero otros no. La casa tomada en este capítulo, los primeros campamentos Callampa, que se llaman las poblaciones en los años finales de los 50, 60, la casa impuesta, cómo la dictadura hizo una política de segregación de barrios de Santiago, Providencia, Las Condes, y los marginó en comunas como La Pintana, Maipú. Se ve ese problema, que el modelo de ciudad que tenemos hasta el día de hoy, que es una ciudad completamente segregada.
la casa reclamada, que a partir de los 90 empiezan a surgir muchos movimientos y organizaciones de disputa de la casa. Singularidades es un capítulo que es más arquitectónico, es decir, de más de autor, por llamarlo. Está la casa manifiesto, que es casa propiamente de arquitectos, que cuando los arquitectos quieren transmitir ideologías o ideas específicas o son parte de ciertos movimientos, la casa dice algo. Y esta es una casa muy de autor y muy... La casa fantasía, cuando la casa quiere manifestar el deseo de los propietarios, como la casa de la geisha o Schuller, que se robaba esculturas para llevarla a su casa, como el deseo. La casa experimento, también. Temporalidad es como la dimensión del tiempo en la casa dinámica, que ahí está Elemental con Aravena, pero también está Fernando Castillo Velasco con Villa Andalucía, previo a Aravena, o distintos ejemplos de casa dinámica. Casa reciclada, cuando las casas tienen una nueva vida. Casa destruida, como en Chile este es un tema que tiene que ver tanto como la presión inmobiliaria, como las condiciones como terremotos, y cuando se pierde la casa, ¿no? Bueno, hice todo ese resumen porque lo que les quería mostrar era una exposición muy compleja en cuanto a cantidad de información. Era mucha información. Nosotros revisamos teníamos en un minuto más de 500 piezas. Entonces, ¿cómo diseñar esas más de 500 piezas? Y ahí aparece un primer instrumento que se llama el layout, que es la distribución. Lo primero que uno hace es decir, ya, ¿cómo ordeno todo esto? Tengo un listado enorme de piezas que hay que seleccionar, finalmente terminaron 200, y esa selección se hace entre el curador y el museógrafo, porque a veces dice el curador, esto es muy importante, pero de repente la imagen tiene, no sé, 72 dpi y es chiquitísima y no sirve para exhibirse, y el museógrafo le dice, no, pues no sirve esta imagen, busquemos otra, no, de verdad que no se puede exhibir, o busquemos otra manera de exhibirlo. Entonces ahí hay un diálogo analizando material a material, o sea, más de 500 piezas, hay un diálogo del cómo se exhibe esto, tanto en el orden, que es un tema, cómo se exhibe el orden, que es el layout, la distribución de piezas, pero también hay un diálogo que tiene que ver con el cómo se exhibe cada pieza, en qué materialidad va esa pieza, si se imprime, si es un video, en cómo se imprime, si se enmarca, no se enmarca, de qué tamaño. Hay una serie de decisiones que son súper importantes, que es la base del diseño museográfico, de la museografía. De verdad, definir el papel, el marco, si el marco es negro, si el marco es blanco, a la altura que va. Normalmente trabajamos con 1,50 m, hay gente que trabaja con 1,45 m, porque la idea es que la obra quede a la altura de la persona que la mira, para generar una interlocución directa, siempre buscando la experiencia y la creación de emociones. Nosotros buscamos que esta exposición, al menos una persona se sintiera interpelado con alguna de las piezas y le provocara una emoción en esa interpelación. O sea, si una exposición no crea emociones, yo creo que es una exposición fallida. Una exposición puede ser muy intelectual, puede ser muy cabezona, pero si no crea la experiencia, es fallida, porque finalmente lo que uno busca con una exposición presencial y no digital y online es crear una experiencia transformadora, una experiencia que te afecte en las emociones, y a partir de esa afección uno pueda tener otro tipo de conocimiento y no solamente intelectual. Bueno, aquí hicimos este orden, todas las categorías que les mostré, que eran enormes. Se creó este primer layout con un recorrido perimetral y un gran espacio central. Eso terminó en esto. Esta es la última planta que desarrollamos para exhibir la exposición. Un recorrido perimetral, parecido al layout, un gran espacio central, y fuimos ubicando cada uno de los capítulos. Si ustedes se fijan en los textos chicos, cada uno de los capítulos se fue ubicando en este recorrido perimetral, y el centro se transformó en un gran espacio común, living, lo llamábamos patio, también podría ser un gran salón,
que estaban las obras más objetuales, más escultóricas. Les voy a mostrar fotos, no se preocupen. Esto lo trabajamos con andamios que arrendamos por el periodo de la exposición, con Peri, que nos hizo esta propuesta. Nosotros le mandamos este diseño. Hay un desarrollo constructivo de andamios con todas esas diagonales que ustedes ven. Y eso terminó en esto, en esta exposición. ¿Por qué esta planta? Buscamos, sin ser simbólicos tampoco, pero hay una idea de la casa chilena, pero de la casa chilena que todos asocian como casa chilena, y no todo lo que les mostré anteriormente, sino la casa con un corredor, con un espesor de que el adobe, que lo da el andamio, y con este gran salón, estos grandes espacios mayores. Hay una idea de eso. La exposición adquiere esta materialidad que ustedes ven, todo lo que hablamos anteriormente, abstracto, empieza a adquirir esta materialidad, este recorrido perimetral, con todas las piezas que van armando los distintos capítulos y subcapítulos que les hablé. Y con este gran espacio central, el espacio del espacio común, que aquí está una obra de los arquitectos Pesson von Richthofen, una maqueta. Y esto se trabaja en este tipo de elevaciones. Ahí hay un detalle, en el fondo este es el nivel de detalle que se elabora, está el diseño, todo lo que ustedes vieron acá, toda la construcción de la envolvente. Y uno termina con este tipo de detalle. Aquí está Casa Reciclada, es un solo capítulo. Palacio Pereira, distintos ejemplos, Afiche Larrea, y que empieza a aparecer como estas relaciones espaciales entre el interior y el exterior que nos interesaba ir construyendo. Cada cierto tiempo iban apareciendo unas grandes pantallas con lycra que se proyectaba desde el interior hacia el exterior. Entonces, cuando uno la veía desde el exterior, veía el video asociado al capítulo específico, pero cuando se ve desde el interior, se ve todos los videos juntos. O sea, este era un gran espacio que tú podías ver toda la exposición de una sola vez, y no por recorrido como la envolvente exterior. Entonces, la exposición tenía, en su lógica de diseño, tenía dos tipos de recorrido. Uno secuencial, que se recorre el perímetro, capítulo a capítulo, y uno basilical, que es ver toda la exposición en un solo golpe de vista. Y esos dos tipos de exhibición se crearon en conjunto, el secuencial y el basilical. Entonces, aquí voy mostrando distintas imágenes de las relaciones que se iban estableciendo tanto del interior como del exterior, y siempre con vista a toda la exposición, que es algo que para mí es muy importante, no crear recintos estancos, sino siempre crear fugas para que se vea el resto de lo que uno quiere mirar, que tiene que ver con ir generando un atractivo en el recorrido. Y, bueno, ahí se intercalan entre medio los desarrollos constructivos de los andamios, como pusimos los paneles, si ustedes se fijan, esto eran, y además otra condición para meterle más complejidad a esta exposición es que todo tenía que ser reciclable. Aquí todo se recicló. Entonces la exposición, la idea era que comprar material y que sirviera para otras exposiciones. También ahí hay un detalle que se ve mejor como la relación del panel con el andamio y el contenido que se exhibe. Aquí hay ahí está la casa de la geisha chilena que les mencioné anteriormente, finalmente termina en una pantalla con dos audífonos que hoy día no se podrían poner por COVID, pero aquí éramos pre-COVID, entonces pudimos poner audífonos. Estas vitrinas que tenían una leve luz rosada, porque trabajamos el pantón entre este verde agua, que es como el color más barato para pintar una casa, que está en muchas casas de todo Chile usado, y este rosado. Crear ese contraste. Ahí también está el detalle de eso. Como... Y aquí hay una vista un poco lo que le hablaba, la relación entre estas pantallas y este interior.
La clave de esta exposición y del diseño de esta exposición se la jugaba en eso, cómo ver un mismo contenido de dos maneras. De manera secuencial, como uno mira un libro, o de manera basilical, como se habita un espacio total, y entender toda la exposición de un solo golpe de vista. Ahí está el diseño de las pantallas que les hablaba, que fue una tela lycra que permitía proyectar por un lado que se viera por el otro. Y este detalle que a mí me gusta mucho y lo escogí como una última diapositiva también porque habla de todo lo que pasa en el diseño de esta exhibición, desde el soporte, el andamio, los distintos, digamos, elementos que aparecen. Este rosado era el departamento piloto que habla de casa mercancía, había un espacio como 1 a 1, por eso tiene un piso flotante ahí como distinto al piso, y los distintos contenidos y cómo esto se ve en simultaneidad y crea este espacio que construye una experiencia. No sé si fui muy rápido, pero esa fue la presentación que preparé. Así que yo creo que no sé si, Nicole, abrimos preguntas Sí, específicas para me tener parece más tiempo perfecto. de conversar, porque parece que fui Eh, un poco rápido. no, estamos bien con el tiempo, estamos bien, sí. Están invitados todos los que quieran, pueden desmutear sus micrófonos y hacerle una pregunta directamente a Pablo, o bien, si prefieren, la pueden escribir y la leemos en voz alta. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Pablo. ¿Cómo crees tú, cuál es el equipo perfecto para trabajar en proyectos, en exposiciones o en museografía? ¿Cuál es el equipo interdisciplinario que hace que todo funcione de manera perfecta, ya sea desde la expertise de un arquitecto, pero quién más debiese participar? Sí, bueno, gracias. La clave es lo que tú dijiste, es un equipo interdisciplinario. Y como interdisciplinario la idea es que se crucen las disciplinas y no que cada uno, sino que hay un intercambio. Uno se queda con, yo soy el diseñador y hay un diálogo siempre, son equipos, son colectivos. Cada proyecto, para ser más preciso ahora, responde a una complejidad distinta. Cada exposición es un universo distinto y como tal debe ser abordado de manera creativa y no reiterativa o replicando otros modelos. Evidentemente la experiencia después de unos años enseña que hay ciertas profesionales que son esenciales en esto, yo diría. Primero el trabajo de contenido. El trabajo de contenido, el curador o el equipo curatorial o como se quiera llamar, es fundamental. Si esto fuera una pirámide de toma de decisiones, el curador está en ese vértice superior. Trabajar y un curador que pueda dialogar y que pueda trabajar con el equipo es clave, y no un curador en positivo. Bueno, uno se topa con todo, pero después, bueno, el arquitecto, el diseñador, el museógrafo, dependiendo de la experiencia, pero no cualquier arquitecto o cualquier diseñador está capacitado para hacer una exposición. Hay un involucramiento con el contenido, hay un involucramiento que va desde lo intelectual, pero también a lo emocional, evidentemente, ¿no? Una Eh, sensibilidad especial. sí, hay una creación aquí y si uno no tiene feeling con lo que está creando, al menos yo no creo que los resultados fueran lo mismo. Entonces también hay un tipo de diseñador o persona que se dedica a hacer la museografía, que la museografía es el despliegue de la museología o del guión curatorial, es la creación del espacio a partir de los contenidos, pero hay un involucramiento con el contenido. También es muy importante el diseño gráfico. El diseño gráfico es clave. Aquí dentro del equipo curatorial, perdón, también pueden haber antropólogos, historiadores, investigadores, hay distintas profesiones, pero sociólogos, dependiendo del proyecto. El diseño gráfico es clave. El diseño gráfico
es un porcentaje importante de la creación de estas pequeñas cédulas que ustedes ven aquí, o de los textos que se van viendo en la exposición, y que no vayan interrumpiendo el contenido. Es súper importante. Todo esto, voy a reiterar la palabra contenido, porque uno tiene un despliegue que es contenido, que no es el diseño gráfico, así sino todo va en servicio, y en que el contenido, de nuevo, o el material que se exhibe es el protagonista. Entonces, eso es súper importante. Como aquí uno puede ser muy creativo y puede hacer un despliegue enorme pero aquí es que el material que se exhibe es el protagonista. Entonces, todo lo que se hace está, entre comillas, al servicio de ese material. No puede pelear. Entonces, el diseñador gráfico que entienda eso también es clave. Aquí hay unas cédulas que eran en un acrílico transparente, o estos textos, definir el tamaño de la tipografía, el tamaño del párrafo para que se lea cómodamente, no sean palabras. Pero también en diálogo con los curadores, también en diálogo con los museógrafos, pero el diseño gráfico es clave. Y otro profesional que es clave, y que también voy a mostrar esta foto, también es el iluminador, o el diseño de iluminación. Diseño de iluminación es un porcentaje, no sé, últimamente digo el 50%, pero es un porcentaje alto, porque finalmente la luz es el que crea el cómo se ve, lo que se exhibe, es un mundo súper complejo, y por suerte en Chile tenemos diseñadores de iluminación muy especialistas, y nosotros tenemos en el Centro Cultural la suerte de trabajar con uno muy bueno que se llama Pascal Chotar, que también es un invitado al taller, porque es una especialidad en sí misma. La arquitectura de la luz, el diseño de la iluminación en una exhibición, en la que construye la experiencia La finalmente. atmósfera. Sí, y eso es lo que se construye la experiencia finalmente. Claro, es el ensamble de todo eso, pero la iluminación es un porcentaje muy importante. Y evidentemente hay un equipo dependiendo de la escala de una exhibición, hay productores, hay montajistas, que son montajistas que cuelgan la obra, son especializados también, si hay obras que son internacionales, hay toda una gestión de transporte, de seguros que se hace la producción. Entonces también hay un equipo de producción que no es menor, y que no aparece como en la parte creativa, pero son fundamentales y también son especializados en este tipo de campos. Finalmente es un mundo que se especializado. Como todo campo del diseño, requiere especialización. Lo último que te quería preguntar, que quizás puede resultar algo un poco obvia, que podía surgir esta pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la museografía en este panorama post-pandemia, especialmente en espacios que normalmente tienden a ser cerrados, un poco, claro, donde se pueda trabajar la iluminación y últimamente que apelaban un poco más a lo interactivo en algunas muestras? ¿Cómo lo hacemos ahora que tenemos que tener más distancia, que no podemos quizás interactuar como con lo táctil? ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay un montón de desafíos y son permanentes. Como dije en la primera lámina, eh, una institución y una exhibición dentro de una institución siempre tiene que estar en diálogo con su contexto, si no se queda estancada, y eso es lo peor que puede pasar cuando una institución se queda atrapada en sus modos de operar y de hacer, y no dialoga con la sociedad, que finalmente una institución y una exhibición está al servicio también de una sociedad. Eh, Hay muchos desafíos, hay muchos desafíos. Estaba leyendo hace un par de días, hoy día creo que fue al nuevo director del MAC, que decía lo digital está para quedarse. Sí, yo comparto, quizás es una frase simple, pero yo comparto, lo digital está para quedarse, pero también las exhibiciones están para quedarse, porque hoy día, en tiempos de trabajo telemático, de colegio telemático, de educación en la casa, se ha perdido justamente la experiencia y la materialidad, y las instituciones culturales recobran un nuevo valor como espacios educativos también y colectivos desde la experiencia. Eh, yo creo que las exhibiciones presenciales
evidentemente hay un diálogo con toda la experiencia digital, pero las exposiciones presenciales hoy día tienen un valor incluso más importante que antes en ese rol educativo y de sociedad fragmentada que nos hemos ido transformando con el trabajo y el estudio telemático, y que no sabemos cuántos años nos va a seguir o de tal manera, pero son espacios clave, insisto, y las exhibiciones, siempre que dialoguen con esa primera diapositiva con la sociedad, son espacios de encuentro y que son irreemplazables. Entonces, pueden haber cosas muy sencillas como que los audífonos no, pero eso es parte del día a día. Uno va decidiendo qué cosa es posible, qué no, y cómo exhibe de la mejor manera para cumplir las condiciones sanitarias, cumpliendo los aforos, cosas que hacemos hoy día, el centro cultural y la mayoría de los museos hoy día están abiertos, se pueden visitar con aforos controlados, con agenda previa. Pero ese es parte la cosa práctica, pero la cosa de fondo es el rol de estas instituciones y de estas exhibiciones en la sociedad en el futuro. Y la experiencia digital está para quedarse, pero es súper limitada porque nos quita la experiencia que construye emociones, la experiencia colectiva y encontrarse con lo otro también, con lo que uno no espera, sino porque el Zoom es predeterminado, yo me conecto a lo que yo quiero. Cuando si yo voy a un lugar, me encuentro a veces con situaciones que son inesperadas, y eso yo aspiro que siga ocurriendo en la creación en nuestro futuro, no sé, la creación de nuestro futuro. Gracias, Pablo. Mira, tenemos una pregunta de Andrea Jeff. Andrea, prende tu micrófono, si prefieres. Sí, ahí. Gracias. Hola. Hola. Pablo, era algo más bien como de tu proceso personal. No sé si eres hijo de Lorenzo. Soy sobrino. Sobrino. No, era más, tú estudiaste arquitectura, entonces, ¿cómo fue tu proceso de pasar del estudio de arquitectura a meterte en este mundo que tiene mucho de arquitectura y de diseño y de toda la percepción que uno tiene del arte? ¿Cómo fue este camino? Porque no es algo que hoy día, o que ahora ya quizás cada vez un poco más, pero no es algo que se estudie tan fácilmente. En el fondo es un camino súper específico. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Sí, bueno, la experiencia personal, sin duda, yo siempre hablo que he tenido como 4 formaciones. Tuve la formación de mi familia, que es muy importante, mis padres, mi tío, abuelo, no sé, gente que no conocí, incluso que se murió antes que yo naciera. Pero es la experiencia familiar. Después viene la experiencia de la universidad, que estudié en la Católica del Paraíso, que es una escuela también particular, que te enseñan a trabajar mucho el espacio de manera muy abstracta, a partir de la observación de la ciudad de Valparaíso, y que también el campo de las exhibiciones era importante. Me acuerdo de exposiciones de Claudio Girola o exposiciones diseñadas por Fabio Cruz, que para mí fueron súper importantes, entenderlas también como un problema de la arquitectura del espacio habitable y por lo tanto de la arquitectura. La arquitectura no solamente hacer edificaciones o casas, también es un problema del espacio habitable. Y después, bueno, la unidad profesional con personajes que fueron importantes como Andrés Elton o Hugo en mi formación. ¿Cómo llegué? Yo he hecho muchas cosas, he sido editor de revistas, porque a mí ¿cómo llegué a las exposiciones? Porque me interesa las exhibiciones como un canal de comunicación, de expresión, de impacto mayor que quizás una obra de arquitectura privada o particular. El cómo llegar a más gente con lo que yo puedo hacer era un problema importante para mí, por eso también fui editor de una revista en algún minuto, pero siempre desde el diseño, o sin abandonar el dibujo o la mano. Entonces, claro, yo he hecho clases, he sido profesor, he sido editor, pero siempre me preocupé que al menos tener algunos proyectos que me implicaran dibujar y diseñar directamente. Y eso lo fui
insistiendo, y ya llevo varios años, y he hecho varias posiciones, tanto como curador como museógrafo, y nada, me he ido especializando. He llegado a esto especializándome como un oficio, quizás. Algún minuto dije que era para mí era casi como hacer zapatos, pero no, es mucho más que hacer zapatos. Pero tiene que ver con una especialización de algo, porque me gustan mucho los contenidos también, y me gusta desplegarlos en el espacio con lo que yo sé hacer, que es entender el espacio, el problema del espacio habitable. Porque ahí yo me siento más experto quizás que en otras cosas, pero y en el resto soy como un traductor, un mediador entre una cosa y otra. Pero si tú me preguntas en qué me siento más experto, en pensar abstractamente el problema del espacio habitable. No sé si alguien más de los asistentes quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. No, parece que no. Bueno, en honor al tiempo, vamos a cerrar aquí nuestra charla del día de hoy. Le agradecemos a Pablo por la interesante presentación y a todos ustedes por asistir. Bueno, quedan invitadísimos a buscar más información también sobre nuestro programa, el Diplomado en Diseño de Espacio Expositivo, y a seguirnos, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y van viendo un poco más lo que estamos haciendo como Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. Voy a dejar mi correo en el chat por si alguien necesitará más información sobre esta presentación o sobre nuestra escuela. Muchas gracias, Nicole, y bueno, y a todos los que se conectaron. No sé, bueno, agradezco las palabras. Es importante, pero para mí lo importante también es como transmitir como una cierta honestidad de este proceso, como desde las cosas más sencillas, como poner un cuadro, pero que eso hay un hay algo detrás, no es solamente, no es vacío el ejercicio profesional, siempre hay, que sean tareas como llamadas intelectuales, entre comillas, la tarea del diseño es una tarea muy intelectual, y tratar de, por lo menos, de transmitirle el cómo yo enfrento esos problemas, eso traté de hacer. Gracias, Pablo, por tu tiempo y nada, por contarnos sobre tu trabajo y todo lo que has hecho. Gracias. Espero que nos encontremos en otra oportunidad. Gracias a todos por asistir. Buenas noches.